Un saludo para todos nuestros amigos, nuestros familiares. Desde Canadá les estamos enviando bendiciones, que Dios les bendiga y les damos las gracias de que nuevamente están acá con nosotros. Llegamos al principio de una semana más en este día domingo, el día del Señor, el día en que nos presentamos con acción de gracias y también al mismo tiempo de que le damos nuestra adoración, recibimos de su palabra. Esa es una de las razones por las que nos reunimos y los hijos de Dios se reúnen alrededor del mundo, en el sistema que nos estemos reuniendo en este momento, pero le damos adoración a Dios y al mismo tiempo esperamos que hable a nuestro corazón, que llegue a nuestra vida, que nos dé mensaje de esperanza, que nos fortalezca, que nos enseñe y que seamos de corazones receptivos para poder entender, aceptar el mensaje a nuestro corazón, a nuestra vida, lo que Dios quiera para tu vida, especialmente el hecho de conocerlo, de mantener una relación cercana, de encontrarnos verdaderamente con Dios. Pero les damos la bienvenida, muchas gracias, bendiciones para todos, donde quiera que estén. Siempre los motivamos a que envíen sus peticiones de oración, nos envíen sus comentarios, que nos siga en nuestras oraciones diarias y que Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros aquí en Canadá, Estados Unidos, en México, Guatemala, El Salvador, donde quiera que nos escuche, familiares, amigos, nuestros compañeros trabajadores, que Dios los bendiga, que Dios los proteja durante su temporada de trabajo acá en Canadá. Vamos a continuar con la palabra de Dios, siempre le motivamos, tenga la Biblia a la mano. Vamos a continuar en el Evangelio de Lucas. Estamos estudiando, hemos meditado durante las 2 semanas anteriores. La historia continúa. Llevamos dos semanas con la historia continúa. Hoy vamos a ver la tercera semana. Es importante para nosotros continuar con este tema porque nos detenemos, nos hemos vuelto gente también, los cristianos, de costumbre. Nos acostumbramos a celebrar la Navidad y la celebramos en diciembre y después nunca más hablamos de que nació el Salvador del mundo. Nos esperamos al siguiente año. Pasó la Semana Santa, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Nos esperamos hasta el siguiente año para volver a hablar de este tema, que es algo que deberíamos de mantener vivo cada día, cada semana, cada mes, durante todo el año, en nuestra vida personal, devocionales, en el estudio de la palabra, en las predicaciones en las iglesias. Deberíamos constantemente regresar a este tema, porque a final de cuentas es donde está basada nuestra fe, nuestra seguridad, nuestro perdón, la seguridad de la vida eterna en estos acontecimientos. Entonces queremos mantenerlo vivo y por eso le pusimos la historia continúa. No terminó con la muerte del Señor Jesucristo, no terminó con la resurrección, continúa. Han pasado más de 2000 años y sigue la historia y continuará hasta que el Señor regrese por nosotros a este mundo. Pero mientras tanto vamos a meditar, vamos nuevamente al Evangelio de Lucas capítulo 24, es la tercera parte, la historia continúa, y vamos al Evangelio de Lucas capítulo 24, vamos a correr los primeros versículos que ya los estudiamos por las 2 semanas anteriores, brevemente los recordamos y vamos de lleno a lo que nos concierne en este día. Dice la palabra de Dios, Lucas 24 y vamos al versículo 44 hasta el 49 y dice así la palabra de Dios. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Que el Señor bendiga su palabra. Brevemente recordamos lo que hemos visto en las 2 semanas anteriores. 2 veces menciona, es necesario o fue necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de la vida, del ministerio, de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, para poder comprobar las palabras de Él, para poder ver que ha sido un plan por todas las generaciones, por toda la eternidad. Dios ha tenido preparado este plan redentor y le dice, es
necesario, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. Pero continúa y les vuelve a decir, así está escrito y fue necesario, así fue necesario que el Cristo padeciese. Habla con estos dos hombres, recuérdate es la historia que estos dos discípulos, no sabemos exactamente quiénes eran, pero después de la muerte del Señor se regresaron a su ciudad. ¿Por qué? Porque sintieron y pensaron que todo había terminado, que la historia había terminado. El Señor había muerto, vámonos de regreso a la casa, no ha pasado nada. No creyeron o no entendieron plenamente la palabra de Dios. Y Él se les presenta y les dice, fue necesario que se cumpliese el Antiguo Testamento, todo lo que dice de mí, pero también fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esas son las cosas que vimos durante las 2 semanas anteriores. Era necesario que se cumpliese la palabra de Dios. Es importante para nosotros, por eso utilizamos la Escritura, no utilizamos ningún otro libro, no utilizamos las filosofías, teologías, no buscamos a líderes que nos estén tratando de desviar o tratando de dirigir. Tratamos de que sea Dios a través de la palabra el que nos hable, el que nos enseñe. Por eso le dice aquí y hace énfasis, es necesario que se cumpliese lo que está escrito. Y asimismo continúa y en el versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre, y lo vimos también la semana pasada, no solamente el hecho de que era necesario, vimos la semana anterior que decía que se predicase en su nombre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Hablamos acerca de predicar, que es hacer una cosa pública, es publicar, hacer patente, es exponer largamente una idea, es propagar o extender una doctrina, es la proclamación de la palabra de Dios a los hombres por mandato de Dios. Es el medio ordenado para la transmisión de la palabra de Dios, es la predicación. Necesitamos abrir nuestros labios. Utilizamos la Biblia, la gente la puede leer, pero también necesitamos declararlo, necesitamos explicarlo, necesitamos predicarlo, necesitamos dejar a la gente saber acerca de que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase, de que se cumpliese lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, de todas sus promesas. Necesitamos hablar. Dice en el libro de Romanos, ¿cómo la gente va a oír si no hay quien les predique? Lo vimos la semana pasada. Y algo importante en la predicación del Evangelio, lo que hacemos en la iglesia cristiana, dice claramente que se predicase ¿qué? En su nombre. Y que se predicase en su nombre. Lo vimos y eso es importante, ese es el centro, es la base, por eso nos llamamos cristianos, estamos basados nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su nombre, que predicáramos la palabra de Dios en su nombre. No es mi iglesia, no es mi persona, no es la denominación, no es la doctrina, no son las religiones, tiene que ser predicado en su nombre. La palabra de Dios dice que oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos vida eterna en el nombre del Señor Jesucristo. Los apóstoles realizaban milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Liberaban a los endemoniados en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias al Padre en su nombre. La palabra de Dios en el libro de Romanos dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo el que invocare su nombre será salvo. No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces por eso predicamos en su nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre en el cual haya salvación. No hay otro nombre el cual sea el intermediario entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre. Por eso Él mismo aquí los manda y les está diciendo que se predicase en su nombre, en el nombre de Él. Él es el que murió en la cruz, Él es el que puso su cuerpo, Él es el que sacrificó su trono de gracia, vino a vivir por nosotros, con nosotros y a derramar su sangre, a que su cuerpo fuera lacerado, fuera perforado, fuera humillado, fuera burlado, fuera golpeado. En su nombre predicamos. Eso lo vimos las 2 semanas anteriores y continuamos aquí ahora que predicásemos acerca de qué. Y aquí lo dice en el versículo 47, de aquí vamos a iniciar en nuestra tercera parte. En su nombre y que se predicase el arrepentimiento primeramente. En su nombre que predicáramos
el arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Arrepentimiento es cambio de mente, o es volver o volverse. Es interesante, en esta misma historia, cuando recordamos aquí, en este capítulo 24, estaban estos dos discípulos. En el versículo 13 dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Es decir, estos dos discípulos iban en una dirección. Para poder entender lo que significa arrepentimiento, el cual nos manda que eso es lo que predicamos, el arrepentimiento. En el aspecto secular, el arrepentimiento es solamente sentirse mal. Oh, me siento mal de haber hecho esto. Oh, me siento culpable. Solamente es lamentarse. En la vida cristiana no es lamentarse. En la vida cristiana es un total cambio. Es un total cambio de dirección. Es un total cambio de nuestro corazón, de nuestra mente. Me arrepiento, cambio de dirección total. Estos dos discípulos en la historia Emaús dice que después de los acontecimientos, después de que el Señor había sido crucificado, estos dos, pensando en que ya había terminado la historia, que ya no había nada más, no habían entendido toda la palabra, no habían entendido todo lo que habían escuchado por 3 años, ¿qué decidieron hacer? Regresar a su pueblo, regresar a su ciudad. Iban en una dirección. Recordamos esa historia, lo dice el versículo 13. Dice: 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dejaron Jerusalén, se regresaron a su pueblo, iban en una dirección. Ahora recordamos todo lo que sucedió. Recordamos que el Señor Jesucristo se aparece, el Señor Jesucristo empieza a hablar con ellos. El Señor Jesucristo les abre el entendimiento. Y ya vemos en el versículo 32 que en el versículo 31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Es decir, reconocieron que era la persona con la que habían estado hablando, Señor Jesucristo. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Eso es lo que queremos que nosotros entendamos cuando hablamos de arrepentimiento. Se arrepintieron. ¿Por qué? Porque iban en dirección hacia Emaús. Se les abrió el entendimiento, reconocieron a Jesucristo, reconocieron el error. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se volvieron nuevamente, se detuvieron totalmente y regresaron en la dirección opuesta. Eso es arrepentimiento en la palabra de Dios. Voy en este camino, voy en el camino equivocado, reconozco que estoy mal delante de Dios, reconozco que no he andado en el camino que me ha indicado Él, que Él quiere el camino que yo camine. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese es mi camino que debo seguir. Pero hasta que no me arrepienta, no voy a cambiar en esa dirección, voy en la dirección equivocada. Y estos dos lo podemos ver aquí claramente, cuando ya entendieron, cuando ya vieron al Señor, cuando ya lo reconocieron, cuando se les abrió el entendimiento, se regresaron al lado opuesto, regresaron rápidamente a Jerusalén. Eso es lo que significa en la palabra arrepentimiento. Y eso es lo que dice: predique el arrepentimiento. Algo importante, algo sumamente fundamental en nuestra fe cristiana. Ahí prácticamente es donde estamos iniciando. En el momento en que reconocemos que estamos equivocados. En el momento que reconocemos que estamos en pecado. En el momento que reconocemos que necesitamos la presencia de Dios. En el momento que reconocemos que nosotros solos no podemos. Que necesitamos la ayuda de Dios. Que necesitamos el Evangelio. Que necesitamos a Jesucristo, que necesitamos el Espíritu Santo. Nos damos cuenta que nuestra vida va en picada, estamos totalmente perdidos, no hay sentido, no hay rumbo, no hay dirección. Solamente hay nuestra religión, nuestra tradición, nuestra costumbre, pero no tenemos conocimiento de Dios, no tenemos relación con Dios. Mi corazón sigue estando vacío, mi corazón sigue teniendo esa necesidad verdadera de la presencia de Dios. Por eso es importante el arrepentimiento. Ahí inicia. Todos y cada uno de los cristianos, de los que nos llamamos cristianos, hijos de Dios, iniciamos ahí, en el momento que nos arrepentimos, que confesamos nuestra maldad, que es la segunda parte de ese versículo que habla. Pero primeramente es el arrepentimiento. ¿Qué hicimos? Nos detuvimos. Reconocimos todo lo que ya mencioné, lo reconocimos, esa necesidad. Me detuve totalmente y cambié de dirección. Cambié de dirección.
Ahora voy en el camino angosto, en el camino que Dios a través de su palabra, que el Señor a través de su palabra me indica. Yo soy el camino. Ese es el camino que Él quiere que nosotros caminemos, y ese es el camino que entramos en el momento en que nos arrepentimos. El libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nos está diciendo la palabra, dice arrepiéntete, número 1. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Convertirme. El primer paso es reconocer. El primer paso es reconocer mi condición pecadora, la necesidad que tengo de Dios, la necesidad que tengo de confesar mi maldad delante de Dios. El segundo paso dice, me tengo que convertir, es decir, tiene que haber un cambio, tiene que haber una renovación. En la tradición que hemos vivido, en la costumbre que hemos vivido de religiosa, no hay ningún cambio, no hay ningún convertimiento. Es la misma persona todo el año, siempre. Celebras esta tradición, celebras esta costumbre, tienes tus tradiciones, tienes tus costumbres, pero en tu vida no hay ningún cambio. Seguimos siendo lo mismo. La palabra de Dios nos guía y nos dirige a que demos frutos dignos de arrepentimiento. En el momento en que yo digo que soy cristiano, es un gran compromiso. Tengo que mostrarlo con mi vida, tengo que mostrar que hay un cambio total. Importante mencionar, no soy perfecto. Seguimos siendo pecadores. Nos critican, nos llaman hipócritas, se burlan de nosotros porque fallamos, nos equivocamos. Soy un pecador arrepentido, Dios me ha perdonado, no soy perfecto, estoy en el proceso de renovación, de transformación, de cambio en mi vida. Pero sigo siendo carnal y sigo cometiendo fallas. Pero estamos con esa disposición y con ese deseo de cambiar. ¿Por qué? Porque me he arrepentido y me quiero convertir. Arrepentíos, dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Quiere decir que mientras yo no me arrepiento y mientras no me convierto, mis pecados no son borrados. Tengo que confesarlos a Dios. Ahorita en un momento vamos a ver esa segunda parte, pero es importante para nosotros que entendamos, y dice, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nos hemos detenido, cuando reconocimos nuestra equivocación, nuestra condición pecadora delante de Dios, cuando caminábamos sin dirección, cuando no teníamos sentido, cuando estábamos totalmente vacíos y conocemos al Señor, nos arrepentimos, abrimos nuestro corazón, le dimos entrada en nuestra vida. Vinieron tiempos de refrigerio, nuestra vida cambió, nuestro corazón cambió. ¿No se volvió una vida perfecta? Absolutamente no. Tenemos nuestros retos, tenemos nuestras dificultades y nuestras necesidades, pero llegaron los tiempos de refrigerio. Cuando conocemos al Señor verdaderamente, podemos disfrutar y podemos entender a lo que se refiere. Pero todo inicia con el arrepentimiento, y por eso dice, ve y abre tu boca y dile a la gente que necesita arrepentirse. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El bautismo de arrepentimiento. Estaba preparando el camino para la entrada del Mesías, para la entrada del Señor Jesucristo. Arrepiéntete. Y eso es lo que significa aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es mi predicación, es lo que Dios dice. No me lo inventé yo, es lo que el Señor Jesucristo dice aquí. Les está diciendo que se predique en mi nombre del arrepentimiento. Y aquí Dios manda en el libro de los Hechos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sin arrepentimiento nunca va a haber el conocimiento de la palabra de Dios. Sin arrepentimiento no va a haber perdón. Sin arrepentimiento no va a haber salvación. Sin arrepentimiento no voy a entrar a la presencia de Dios, no voy a conocer a Dios, no voy a tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque siento que con mi religión estoy bien, que no es necesario. Sigue mi vida exactamente igual. No sigo lo que Dios me dice en su palabra, no voy tras su guía. No hay frutos, no hay cambio, no hay transformación, no hay renovación en mi vida, no hay arrepentimiento. Y a estos se refiere aquí cuando el Señor les está diciendo que se predique el arrepentimiento, es decir, el cambiar,
El detenerse, dice cambio de mente, cambio de mente, cambio de corazón. Es el volver o volverse, como estos dos que iban en el camino de Emaús. ¿Qué hicieron? Se volvieron. Se dieron cuenta que iban en el camino equivocado, hablaron con el Señor, lo reconocieron y se volvieron a Jerusalén. Enmendaron, corrigieron la dirección. Eso es arrepentimiento y eso es lo que el Señor manda a que predicáramos. Dice no solamente eso, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El perdón de pecados nos está, número 2, o sea, ¿de qué me arrepiento? Me estoy arrepintiendo de mis pecados, de mi mal. Ya lo hemos enseñado en otras oportunidades acerca del pecado. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecamos. No hay absolutamente uno bueno, no hay absolutamente uno que haga lo bueno. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. La palabra de Dios dice que si alguno dice que no tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Aquí mismo el Señor lo dice, predica de eso, el arrepentimiento y perdón de pecados. Vamos y le decimos a la gente, arrepiéntete, el Señor te va a perdonar, confiésale tu maldad, confiésale tu pecado. Pensamos que somos buenos. Pensamos que pecado es matar a alguien, es robar. Pecado es eso que está aquí en nuestro corazón, que es el celo, la envidia, la lascivia, los malos deseos, los malos sentimientos, el rencor, la venganza, todo eso que pasa por nuestro corazón, que pasa por nuestra mente. Todo eso también es pecado, el chisme. La palabra de Dios ya lo hemos visto en otras oportunidades. La lengua puede acabar, puede destruir a una persona, una palabra, un chisme. Es lo mismo que asesinar prácticamente. Por eso dice, tienes que predicar arrepentimiento y que hay perdón de pecados. Cuando el Señor murió en esa cruz, llevó nuestra carga, llevó nuestra maldad, no importando si son rojos o son blancos, dice el libro de Isaías, Él los va a emblanquecer. Más blanco que la lana, más blanco que la nieve. ¿Por qué? Por su sangre preciosa derramada en la cruz. Hay perdón de pecados. Él está dispuesto a limpiar tus pecados, a transformarte, a cambiarte. Pero tengo que arrepentirme, tengo que confesar y tengo que aceptar ese perdón que viene de Él. ¿Quién puede perdonar? Él. Dios a través de Jesucristo. Él es el que puso su cuerpo en la cruz para perdonarnos. Su sangre preciosa es la que nos limpia. El libro de Efesios dice, en quien tenemos en Jesucristo redención por su sangre, el perdón de pecados. De eso nos ha mandado predicar. Tenemos en su nombre, por su sangre, perdón de pecados. Tenemos redención por su sangre, es decir, redención, hemos sido redimidos, rescatados. Pero tenemos perdón de pecados. Primera de Juan. Capítulo 1 y versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice, si confesamos, si nos arrepentimos, si lo reconocemos, y eso es lo que predicamos, hay perdón en Jesús, hay perdón en el Señor, hay perdón a través de esa sangre preciosa que derramó de su sacrificio. Hay perdón para nosotros, no importa tu pecado. Seguimos nosotros, nuevamente reconocemos y reafirmamos, seguimos siendo pecadores. Pecadores perdonados, pecadores arrepentidos, pecadores que estamos en el proceso de renovación, de transformación, de santificación, con la ayuda, dirección, presencia y poder del Espíritu Santo. Pero eso nos ha mandado a predicar. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede perdonar? Jesús. ¿Quién quita el pecado del mundo? Jesús. ¿En quién tenemos redención? En Jesucristo. Y perdón de pecados en Jesucristo. Por eso nos manda
predica del arrepentimiento, predica del perdón de pecados, para que la historia cristiana continúe, como le hemos llamado a estos estudios de las 2 semanas anteriores y llegamos a esta tercera semana. Para que pueda continuar la historia necesita haber predicación, necesita haber arrepentimiento y necesita haber perdón de pecados, porque eso es lo que nos mandó a hacer. Ya lo vimos en la gran comisión del Evangelio de Mateo capítulo 28, que nos mandó a ser discípulos. Y continúa en el versículo 48 y nos dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de estas cosas. Vamos a explicar un poquito más de este versículo ahora que lleguemos al libro de los Hechos. Testigo es una persona que da testimonio de algo. Es una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Pero es una persona que va a dar testimonio. Es alguien que vio algo que sucedió, es algo que utilizan, ¿verdad? Cuando se va a la corte o cuando hay algún accidente, necesitan testigos, algún testigo presencial que pueda dar la verdad, las razones, las explicaciones verídicas de algún acontecimiento. Y aquí el Señor les está diciendo: vosotros sois testigos de estas cosas. En un momento vamos a llegar a la explicación de eso. Y en el versículo 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Es importante que continuamos porque para nosotros no es tan sencillo. No es tan sencillo el simple y sencillamente hecho de que Dios nos diga en su palabra o les haya dicho a estos discípulos: quiero que vayas y prediques, quiero que vayas y hagas discípulos, quiero que bautices, quiero que les enseñes, quiero que vayas al mundo entero. Ellos no entendían cómo lo iban a hacer y les hace una promesa, porque aparte el Señor había sido crucificado, había sido resucitado, pero ya no iba a estar, ya había resucitado y ya no iba a estar con ellos. Por eso les hace una promesa y les dice: he aquí, yo enviaré la promesa. ¿Cómo es que voy a poder hacer el trabajo que me he encomendado? ¿Cómo es que voy a poder continuar con la historia? ¿Cómo es que voy a tener la capacidad, la habilidad y el valor de predicar la palabra? Me dice: te voy a enviar una promesa. Va a venir, te va a cumplir la promesa, pero necesitas quedarte aquí en Jerusalén. ¿De qué promesa habla? ¿Cuál es la promesa que el Señor nos está hablando aquí? Dice el Evangelio de Juan, vamos a encontrar en varios versículos lo que Juan nos dice aquí en la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 14 y versículo 15, que habla la promesa del Espíritu Santo. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice otro. ¿Por qué? Porque yo les está ya explicando, les está avisando: ya no voy a estar con ustedes. Por eso vendrá otro consolador. Los voy a tener que dejar. Ya no voy a estar con ustedes. He estado con ustedes 3 años, pero yo me voy. Y para que tú puedas continuar con la historia, puedas hacer el trabajo, necesitas que venga alguien, el consolador. ¿Y quién es? Dice el versículo 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Les está diciendo, si el mundo no lo puede ver, solamente está con vosotros, es decir, el mismo Señor Jesucristo les está diciendo a los discípulos: yo soy el Espíritu Santo, en este momento estoy con ustedes, pero me tengo que ir. Varias veces les dijo: yo me voy, pero me voy a ir y voy a rogar al Padre y les va a dar otro consolador. El mundo no lo entiende, la gente no entiende el ministerio, la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La gente no lo entiende. La gente piensa que el Espíritu Santo es una paloma. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nos arrepentimos, confesamos nuestra maldad, recibimos al Señor, la presencia del Espíritu Santo entra en nuestro corazón. Él mismo, ¿por qué? Porque lo prometió, lo dice aquí claramente. Porque mora con vosotros, es decir, ahorita vive con ustedes, le está diciendo a los discípulos. Aquí el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos, con los 12.
y les dice el Espíritu Santo, ahorita en este momento mora, es decir, vive con ustedes, yo soy. Pero dice, y estará en vosotros, les está diciendo en el futuro, que es lo que estamos viendo aquí, que es lo que estamos viendo aquí en Lucas, que les está hablando de esa promesa. Hasta este momento no había llegado el Espíritu Santo a la presencia de estos discípulos. Les está prometiendo, les está preparando, les está enseñando que para continuar la obra, cuando Él los deje, es necesario que venga ese poder, es necesario que se cumpla la promesa, es necesario que el Espíritu esté en vosotros. Versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Acá en Lucas les está diciendo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Pero esto es algo que ya les había dicho tiempo atrás en su ministerio. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por supuesto, los discípulos no entendían de qué estaba hablando el Señor. A nosotros, después de 2000 años, nos sigue costando bastante trabajo poder entender de qué habla con estos versículos, siendo que hemos leído, nos han explicado, nos han enseñado, hemos buscado explicaciones en diccionarios, comentarios, hemos tratado de hacer nuestra investigación y no entendemos. Los discípulos hasta aquí no sabían de qué habla el Señor. ¿Cuál Consolador? ¿Cuál Espíritu Santo? ¿Quién es el que me va a enseñar? ¿A dónde va, Señor? Podemos ver en estos pasajes como el de Lucas que no entendieron el mensaje. Todavía seguían dudando de la presencia de Dios cuando les dijo es necesario que yo muera y al tercer día resucite. Y ellos no sabían. Es necesario que muera, resucite y que venga el Consolador, el que yo voy a enviar del Padre, el Espíritu Santo, el Consolador, el encargado de enseñarles. Les está haciendo la promesa, aquí en Lucas lo vemos para poder continuar con la predicación. Aquí en Juan les dice en el capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, que yo os enviaré del Padre, la promesa, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando venga, les está hablando del futuro. Hemos visto en esta historia cosas del pasado. Era necesario que se cumpliese el Antiguo Testamento. Era necesario que yo muriese, que padeciese y resucitara. Y después les habla cosas del presente. En este momento les estoy mandando a que hagan discípulos, a que seas testigo. Pero les habla del futuro también. Va a venir. En un momento dado va a venir el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, aquí mismo, capítulo 16, les dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir cuando venga. Estos versículos aquí en el Evangelio de Juan es lo que está hablando aquí mismo en Lucas, pero cuando ya el Señor había resucitado, cuando se encuentra con ellos en el camino Emaús, cuando les da las direcciones, cuando les da la gran comisión, cuando les dice que hay que predicar, cuando les dice y les da las indicaciones de lo que deben de hacer, el Señor les está dando mandamientos y les está dando explicaciones de lo que va a suceder y les dice quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Porque va a venir la promesa. ¿Cuál es esa promesa? El Espíritu Santo, el Consolador, Él mismo, la tercera persona de la Trinidad. Señor Jesucristo viene a morar en el templo. La palabra de Dios dice, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Viene a morar en nuestro corazón después de que nos arrepentimos, confesamos y nuestros pecados son perdonados. Y esa es la predicación que Él nos está enviando a hacer, a compartir con la gente en el momento de ir a ser discípulos. Esta es la predicación. Este es el trabajo que nos encomendó. El Señor terminó su ministerio terrenal, nos encomendó nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nos dio mandamientos. Aquí lo vemos en el Evangelio de Lucas. Regresamos aquí. He aquí yo enviaré la promesa del Padre. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Les está dando un mandamiento, es quédate. Y les está explicando lo que va a suceder. Va a venir la promesa.
Ya les había dicho varias veces, los discípulos por supuesto que no entendían, y como no entendían, ya vamos a ver más adelante cómo es que se manifestó el Espíritu Santo. Tuvo que ser en una forma especial, milagrosa, sobrenatural, para que ellos pudieran realmente darse cuenta que el Espíritu Santo estaba descendiendo para vivir en ellos. He aquí yo enviaré la promesa. Les está dando los mandamientos y les está dando las explicaciones de lo que tenía que acontecer. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Versículo antes de pasar al libro de los Hechos, dice el versículo 50, estamos en Lucas 24, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo a sentarse a la diestra del Dios Padre. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Por qué? Que el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, fue el mandato, ahí los quiero, ahí va a llegar el cumplimiento de la promesa. Les dio todos los mandatos, les dio las explicaciones, era necesario que se cumpliese. Quiero que prediquen en mi nombre, quiero que prediquen el arrepentimiento, quiero que prediquen del perdón de pecados, quiero que vayan a ser discípulos a todas las naciones, quiero que los bauticen, quiero que les enseñen de todo lo que yo les he hablado. Pero váyanse a Jerusalén, porque para poder hacer ese trabajo necesitan que se cumpla la promesa, necesitan que venga el poder de lo alto. Cuando el Señor ya les dio esas explicaciones, aquí está la ascensión. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Queremos explicar esta porción con el libro de Hechos, capítulo 1. El libro de Hechos es el mismo escritor de lo que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas. El libro de Hechos lo escribe la misma persona, Lucas. ¿Sí? Lucas fue un doctor, pero él se encargó de investigar y de escribir su libro, de escribir el Evangelio y de escribir el libro de los Hechos basado en las cosas que probablemente él alcanzó a ver y en todas las entrevistas que él hizo, en toda la investigación que él hizo para poder escribir la palabra de Dios. En el libro de Hechos dice así, capítulo 1, versículo 4, y estando juntos, si se dan cuenta, estamos repitiendo lo que ya mencionamos en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque es el mismo escritor. Los escritores presentan la historia de manera diferente. Mateo presenta la gran comisión de una forma y Lucas lo presenta de una manera diferente. Ahorita lo vamos a poner todo en conjunto. Pero aquí Lucas está diciendo, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Nuevamente está repitiendo lo que acabamos de leer, lo cual les dijo, oísteis de mí. Ahora les mandó y la promesa que oíste de mí. ¿A qué se refiere? A los versículos que acabamos de leer de Juan. La oyeron, varias veces escucharon de esa promesa. El Señor Jesucristo varias veces les habló. Yo rogaré al Padre, les va a dar otro consolador, más el consolador, el Espíritu que va a enviar el Padre, varias veces. Pero cuando venga el consolador que yo enviaré del Padre, varias veces, por eso aquí les dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Varias veces les mencionó de que iba a venir esa promesa y se iba a cumplir. Ya vimos cuál es esa promesa, el Espíritu Santo. Pero nosotros, a través de tener la palabra de Dios, de poder leer los versículos, podemos entender a qué se refería. En este momento, los discípulos no entendían cuál promesa, no entendían quién era el Espíritu Santo, no entendieron las palabras que les dijo por 3 años. Versículo 5 dice en Hechos 1, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Después veremos esto. Nuevamente versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 1. Que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis, nuevamente el Señor les está diciendo, nos vamos a saltar el versículo 6, porque nuevamente les dice, pero recibiréis. No te toca saber el tiempo, cuándo se van a cumplir las cosas que van a suceder en Israel, pero ustedes, dice,
Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Faltaban todavía unos días. Recuérdense que entre el tiempo de la resurrección hasta el tiempo de la ascensión habían pasado aproximadamente 40 días que el Señor hizo diferentes apariciones. Y les está diciendo, falta, ya va a llegar, váyanse a Jerusalén, va a venir la promesa, vas a recibir ese poder. Y les dice, ¿para qué? Dice versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hasta entonces, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues hasta que venga en la presencia, hasta este momento no había llegado, los está preparando, les está enseñando, les está explicando nuevamente qué es lo que va a suceder, los mandó a quedarse en Jerusalén y les está dando las explicaciones. Y dice, va a venir ese poder del Espíritu Santo. La convicción y el conocimiento de la palabra no es suficiente para que nosotros podamos ser testigos, para que nosotros podamos compartir, para que nosotros podamos predicar, para que nosotros podamos hacer discípulos. El conocimiento, la gente puede estar llena de conocimiento y puede tener mucha convicción, pero si no tienes la presencia del Espíritu Santo, no podemos desarrollarnos a hacer el trabajo. Es lo que dice, hasta que recibas el poder, hasta que se cumpla la promesa, hasta que venga el Consolador, el Espíritu que yo voy a enviar, hasta que entre en tu vida, hasta que te arrepientas, confieses y venga el poder del Espíritu Santo. Entonces vas a poder hacer la obra y la historia va a continuar. Hasta ese momento no había llegado el Espíritu Santo, pero les dice, y me seréis testigos. Ya lo dijimos, ¿verdad? Testigo es aquel que es testigo presencial, es alguien que ha visto. Es alguien que ha visto lo que ha sucedido y necesita que lo declare, que hable, que lo explique. ¿Sí? Es alguien que ha estado, dice, necesito un accidente, necesito un testigo, alguien que haya visto. Y queremos que nos digas exactamente qué sucedió. Y aquí les dice, cuando recibas el poder del Espíritu Santo, me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, en el libro de Mateo, cuando los mandó a ser discípulos, ¿a dónde les dijo? A todas las naciones. Es la gran comisión aquí mismo, le está diciendo. En Mateo nos manda a ser discípulos. En Lucas nos manda a predicar. Aquí en el libro de Hechos nos manda a ser testigos. Esa es la gran comisión, hacer discípulos, predicar la palabra, que les enseñemos, que prediquemos del arrepentimiento, del perdón de pecado, hacer testigos de lo que Dios, nosotros no lo hemos visto, no lo vimos físicamente. Obviamente en este momento les habla a sus discípulos que lo vieron, que vieron 3 años de su ministerio, que vieron el poder, que vieron los milagros, que oyeron su predicación, todo lo que Él hizo, vieron su muerte y experimentaron su resurrección. Nosotros no, nosotros es nuestra fe a través del Espíritu Santo. Pero los manda, dice, a ser discípulos, a predicar la palabra, a ser testigos. Pero todo esto solamente es posible bajo la guía, la presencia del Espíritu Santo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir. Es importante para nosotros los cristianos, los pilares de nuestra fe, los fundamentos de nuestra fe y del ministerio del Señor Jesucristo antes de ascender. Señor Jesucristo, Dios mismo se encarnó en la persona del Señor Jesucristo, fue crucificado, murió el Señor por nuestros pecados. Al tercer día resucitó. Aquí lo vemos que ascendió y hace la promesa de que va a regresar. Todo eso está basado, es la fortaleza, es el fundamento de nuestra fe. La encarnación del Señor, la crucifixión del Señor, la resurrección, su ascensión, y estamos esperando a que Él regrese. Lo dice la palabra. Por eso hablamos acerca de lo que ha sucedido en el pasado. Era necesario que se cumpliese. En el presente hay que predicar y en el futuro estamos esperando a que Él regrese. La historia continúa y no se va a detener hasta que Él regrese. Y cuando Él regrese todavía va a continuar por el resto de la eternidad.
Pero hay trabajo que hacer aquí. Esto es lo que el Señor a esos 2 discípulos en el camino de Emaús y a todos nosotros nos explica y nos habla acerca de nuestra responsabilidad, de los mandamientos que Él nos dio, del hacer los discípulos, de predicar la palabra de Dios, de predicar del arrepentimiento, del perdón de pecados. Todo bajo la guía y la presencia y el poder de esa promesa, el Espíritu Santo. Hasta aquí en todo lo que hemos compartido, en este momento de la historia bíblica con los discípulos, el Espíritu Santo no había llegado. Hasta el capítulo 2 de este libro de Hechos. Pero ya no tenemos tiempo para ver eso. Lo vamos a compartir la semana que entra, primeramente Dios, para poder complementar y poder ver en el momento en que se cumple la promesa que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos. La promesa del Espíritu Santo. Pero todo esto que vemos aquí, lo vemos en diferentes, recuérdese, son los escritores escribiendo de una manera diferente los mismos hechos, y Lucas está escribiendo y apoyando lo que ya había escrito en su propio evangelio de Lucas. Lucas es escritor del libro de los Hechos. Y podemos ver claramente lo que es esta historia después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y la historia continúa porque nos mandó a predicar la palabra, porque nos preparó, nos enseñó, nos equipó con la presencia y el poder del Espíritu Santo para poder continuar con esa historia. Hasta aquí llegó con los discípulos. El Señor ascendió, terminó totalmente su ministerio terrenal. Terminó, ya ascendió, se fue a sentar a la diestra del Dios Padre y desde ahí intercede por nosotros. Pero siempre dijo, no os dejaré huérfanos, no los voy a dejar huérfanos. En el libro de Mateo les dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu dice que mora con vosotros y estará en vosotros. Por supuesto, no nos dejó, nos dio el Espíritu Santo, que es Él mismo, que es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Y esto es fundamental para nuestra fe. Esto es importante para nuestra fe. Pero para que la historia continúe, la palabra de Dios continúe, el mandato que Dios nos ha encargado continúe, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Es nuestra responsabilidad. A nosotros nos pasó la estafeta. A nosotros nos pasó la palabra para poder continuar con esta obra. Pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Arrepentimiento, perdón de pecados, Espíritu Santo, el poder y la presencia del Espíritu Santo para seguir trabajando, para seguir sirviendo, para seguir testificando, para ser testigos, para ser discípulos, para predicar la santa palabra de Dios. No se detiene la historia. Vamos a detener aquí. La próxima semana, si Dios nos permite, vamos a complementar esto nuevamente. Vamos a hablar un poco de esto para ver ya exactamente en el momento, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el momento en que se cumple esa promesa, que desciende el Espíritu Santo, que empieza a morar, a vivir en los discípulos, y en ese momento inicia la historia de la predicación de la palabra, el establecimiento de la iglesia, los apóstoles yendo a los diferentes, como les dijo, Judea, Samaria, Jerusalén y hasta el último de la tierra, a predicar, a expandir el evangelio. Lo vamos a ver la próxima semana. Hasta este momento no había llegado el Espíritu Santo. Solamente fueron las instrucciones, los mandamientos. Prepárate, les dice, prepara. Todo esto que hemos visto en 3 semanas es la preparación. Los está enseñando, los está mandando y los está preparando para que estén listos y venga la promesa, entre la promesa en su corazón, reciban el poder y empiece el trabajo de la predicación de la palabra de Dios, que continúa hasta este día. Vamos a dejarlo aquí y, si Dios nos permite, próxima semana continuaremos. Pero es importante que recordemos que necesita haber arrepentimiento, necesita haber perdón. Primero nos arrepentimos, confesamos, viene perdón y somos el templo del Espíritu Santo. El Señor mismo viene a morar en nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en este momento por tu palabra.
Gracias por lo que tú has hecho por nosotros y te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque aquellos que te conocemos experimentamos, sentimos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón y todo lo que tú, Dios mío, has hecho en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Todo el cambio, la renovación, la transformación de nuestro corazón y nuestra mente es la obra del Espíritu Santo. Tú mismo, Dios, a través del Espíritu. Dios mío, gracias por tu palabra y rogamos siempre que seas tú el que habla a los corazones y que tengamos ese corazón receptivo, esa disposición de reconocer que necesitamos arrepentirnos, necesitamos el perdón de los pecados para que ese Espíritu venga a morar en nuestro corazón. En tu nombre oramos, Jesús, y damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Los invitamos próximo miércoles y también los esperamos, si Dios permite, próximo domingo a continuar con la palabra de Dios. Bendiciones para todos.